Cuando hablamos de crecimiento económico, de progreso, de generación de oportunidades, siempre se toca el tema de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, que son quizás el espacio donde se genera la mayor cantidad de empleo y en Bolivia, sin lugar a duda, lo son. Hoy conversaremos en este episodio digital con una experta en este sector, Corina Marión, quien es economista, quien tiene una maestría en Economía con mención en Políticas Sociales de la Georgetown University y lleva muchos años trabajando como mentora de emprendedores y consultora de organismos internacionales que desarrollan distintos proyectos de apoyo a las pymes. Corina, gracias por haber aceptado nuestra invitación para este espacio digital. Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí compartiendo. Corina, escuchabas la introducción. ¿Cuál es la verdadera importancia de las microempresas y de las pymes en nuestra economía? Tú bien lo decías y Bolivia no es la excepción. En Bolivia es un sector muy importante, ¿no? Si consideramos que generan casi un 80% de lo que es el empleo y que además se estima que son alrededor de 700.000 micro y pequeñas empresas. Esto es según datos por su relación que tienen con el sector financiero, es decir, con el sector de las micro y pequeñas finanzas, ¿no? Esto significa que conforman una cartera muy grande de este sector. Entonces, si consideramos todos estos aspectos, ¿no? Realmente es un sector muy importante de nuestra economía y de la generación del empleo. ¿Qué son las microempresas? ¿Cómo están conformadas? ¿No? Son empresas que, de acuerdo a una categorización que se tiene, están conformadas de 1 a 5 empleados, se consideran microempresas, y desde 6 hasta 19 empleados se consideran pequeñas empresas. Generalmente están conformadas por núcleos familiares. ¿Qué quiere decir? Son estas empresas que se generan en una casa, ¿no? El papá, la mamá, el tío, el primo, ¿no? Y van generando así estos empleos. ¿Cuál es su principal mercado, ¿no? O cómo es su medio, digamos, para transar, para vender? Generalmente es a través de ferias. Entonces, para ellos es súper importante esta generación, ¿no? De ventas a través de ferias, ¿no? Son muy dependientes de muchos insumos importados, ¿no? Eso lo hemos podido ver, ¿no? Durante, por ejemplo, la cuarentena rígida que hemos tenido, ¿no? Para ellos les ha afectado muchísimo el hecho de que no podían ya acceder a estos mercados, ¿no? A través de las ferias, y tuvieron también muchas dificultades en el acceso a la compra de sus insumos. Y además tienen capacidades empresariales muy limitadas, ¿no? En el sentido de que ellos de formación en su gran mayoría no son empresarios que han tenido una formación universitaria, ¿no? Entonces para ellos les cuesta mucho, por ejemplo, digitalizarse para de un día para otro empezar a vender a través de canales digitales. En Bolivia son 6 principalmente los rubros, ¿no? que se interactúan como micro y pequeños empresarios. Son alimentos, textiles, cuero, madera, metal mecánica y artesanías, ¿no? Estos son los sectores que generan todo este aparato del microempresario en Bolivia, ¿no? Con algunos matices por regiones, ¿no? Pero son ellos principalmente en estos rubros en los que se destacan. Además, comentarte de que un casi 40% de ellos está en el sector de lo que es comercio y un 20% es lo de la manufactura, industria, y el resto se dedica a lo que es servicios. Generalmente se asocia a este sector a la informalidad. ¿Es así? ¿Cuáles son las causas? Yo muchas veces también lo he comentado en este espacio digital, la informalidad también es quizás la posibilidad que tienen muchas de estas familias de sobrevivir económicamente. Con toda la experiencia que has desarrollado este año como asesora del sector, como mentora de emprendedores, ¿cuál es tu mirada al respecto? Es una economía de subsistencia, ¿no? Ellos literalmente viven del día a día, o sea, de lo que yo vendo, de lo que vendemos en la feria, eso es lo que generan de ingresos en su gran mayoría. Entonces, para ellos formalizarse es un suicidio, ¿no? ¿En qué sentido?
formalizarme significa que tengo que empezar a pagar impuestos, tengo que empezar a contribuir a beneficios sociales para los empleados. Eso para ellos es muy difícil. Todavía si consideramos, por ejemplo, de que hay que pasar por todo un valle de la muerte, ¿qué significa? Desde que yo inicio un emprendimiento, ya sea micro, pequeño, qué sé yo, tengo todo un proceso, una curva de aprendizaje y que tengo que, más o menos se calcula que es de 1 a 3 años. Entonces, en ese 1 o 3 años muy difícilmente nos vamos a formalizar porque es una economía de subsistencia, sí, literalmente. Entonces, no hay muchos incentivos y eso tampoco hemos visto que no hay muchos datos, ¿no? Donde podríamos mapearlos y saber efectivamente, digamos, ¿por qué? Porque como no están formalizados tampoco tenemos datos y si no tenemos datos tampoco podemos hacer políticas públicas, por ejemplo, efectivas para poder apoyarlos porque no contamos con esas herramientas. Y hay dos sectores que son vulnerables económicamente y que generalmente buscan justamente iniciar algún negocio y obviamente lo hacen como microempresarios o pymes, que son las mujeres y los jóvenes. En tu experiencia, ¿realmente logran esas oportunidades que están buscando? Así es, en el caso de las mujeres es muy relevante, ¿no? ¿En qué sentido? Las mujeres generalmente prefieren el autoempleo. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar otros roles, ¿no? El rol de madre, ¿no? Inclusive en algunos casos tienen que cuidar de los papás cuando son ancianos, ¿no? El rol de ser ama de casa y demás. Entonces, para ellas resulta, ¿no?, mucho más factible el ser microempresaria o lanzar un emprendimiento, porque eso les genera el tiempo que necesitan para poder tener estas otras actividades, ¿no? Entonces, se estima que, por darte un ejemplo, ¿no?, estaba justo leyendo el otro día un paper que decía que aproximadamente son como 70,000 esas tienditas de barrio en Bolivia que se estima, y eso es un dato que lo han sacado, por ejemplo, los de la Coca-Cola, ¿no?, porque ellos les interesan estas tienditas de barrio, y de estas 70,000, el 80% están lideradas por mujeres, ¿no? Obviamente para una mujer resulta muy cómodo, ¿no?, para yo poder realizar todos estos roles, el poner esta tiendita del barrio desde la puerta de mi casa, ¿no? Eso es para darte un ejemplo. Y así sucesivamente también emprendimientos que van en menor, en gran escala, para la mujer siempre le resulta mucho más factible, ¿no?, por todos estos aspectos, el ser autoempleada, el lanzarse a hacer emprendimientos. Y los jóvenes, por su lado, también hoy en día los jóvenes siempre entre tener un empleo fijo o hacer un emprendimiento, generalmente optan por un emprendimiento por este mismo aspecto. Un emprendimiento a mí me da esa libertad, ¿no? Los jóvenes hoy en día valoran mucho el ocio, ¿no? Esta capacidad de poder viajar, ¿no? Esta capacidad de tener otras actividades alrededor, ¿no? Y a ellos esto también les genera, ¿no?, esta adrenalina, ¿no?, de cómo es poner una startup, cómo es tener un emprendimiento, y se asocian inclusive ya desde la universidad con otros jóvenes, ¿no?, con otros compañeros, y van formando equipos multidisciplinarios y van así lanzándose a estos emprendimientos. Ahora que se habla tanto en materia de jóvenes, de los millennials, de los centennials, ¿tienes una caracterización de ellos con relación al emprendimiento? Sí. Efectivamente, justo ahora estoy asesorando a un grupo de ellos, ¿no?, y me ha llamado muchísimo la atención que para ellos es todo más práctico, ¿no? Quienes salimos del mundo un poquito más riguroso, que tenemos muchos más años encima y demás, ¿no? ¿Dónde está el plan de negocio? ¿Dónde está el plan financiero? ¿No? Para ellos está aquí la idea, ¿no? La he testeado en un mall, por ejemplo, ¿no? He visto que ha funcionado con estas características aquí y allá, que no sé qué, y se lanzan, ¿no? Así sin miedo alguno, sin nada. Entonces, el papel, digamos, que hace un mentor en estos casos es equilibrar, ¿no? Está perfecto esta actitud, porque para ser emprendedor, primero que uno tiene que tener esa actitud de no tener miedo, ¿no? Y esa la tienen al 100%, es esta generación Z, que se llama hoy en día, ¿no?, millennials, qué sé yo, y eso es fascinante porque eso es lo que nos hace que cada vez veamos más startups, ¿no? Y además algunas que tú dices, pucha, no tenía ni idea, digamos, de que podría haber un emprendimiento para solucionar
este problema que ni siquiera lo habíamos visualizado. O que ellos, como se manejan en este ámbito, ¿no? Entonces ellos, no sé, pues por ejemplo, en un mall me decían, no, vamos a generar un QR para que dentro del mall pidan una pizza. Yo le decía, pero si en el mall está de repente ahí al frente la pizzería. Claro, no, alcanza. pero es que es cool pedirse, ¿no? Por la aplicación y no sé qué. Y claro, entonces ellos ven ese tipo de negocios, ¿no? Y eso lo vemos transversal, ¿no? A nivel de todas las regiones, ¿no? Porque he interactuado también con emprendedores de Cochabamba y de otras regiones y tienen esa característica, y esa es una característica que yo podría decir que es generacional. En el Perú incluso hay libros, porque se han hecho varios estudios, de distintas empresas que, habiendo nacido muy pequeñas en la informalidad, se han convertido en transnacionales. ¿En Bolivia tenemos casos similares? ¿Existen las condiciones para que suceda eso? Existe la capacidad, ¿no? Sin embargo, creo yo que hace falta mucho apoyo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que el principal cuello de botella está acá en identificar cuál es el mercado al cual nos deberíamos dirigir, ¿no? Y acá te puedo dar un claro ejemplo. Me acuerdo que estaba conversando con el del sector de la madera, ¿no? Un gran grupo que se dedica a la microempresa de la madera. Y ellos me estaban explicando de que, ¿no? Pues que el minuto en el que se abren las fronteras, después de que entramos de la cuarentena rígida a una flexible y qué sé yo, otra vez se vieron inundados de muebles chinos, peruanos, y eso los afecta a ellos muchísimo. Entonces, yo les explicaba y les decía, es que tu competencia no es ellos, o sea, no hay que competir por precios, porque cuando uno compite por precios siempre sale perdiendo. Entonces hay que buscar dónde está el valor agregado para este tipo de emprendimiento, para esta microempresa, porque ese no es tu mercado. Así también he visto, por ejemplo, en el sector textil, ¿no? Hace como 2 semanas, una señora filántropa suiza quería donar a una empresa liderada por mujeres microempresarias, por ejemplo, ¿no? Y justo identificamos una empresita liderada por mujeres en la ciudad del Alto que tejían, ¿no? Chompitas de alpaca, pero ellas le tejían a una empresa que exportaba a Europa. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de hacerlos ellas directamente. Y cuando les preguntábamos qué es lo que les faltaría a usted de capacidades, ¿no? para saltar, digamos, este intermediario y directamente vender a Europa, diseño, por ejemplo, ¿no? No entendemos, para empezar, hasta el idioma, ¿no? O sea, no nos falta capacidades, no nos sentimos seguras, no sabemos cómo transar, cómo negociar esto que lo otro. Entonces ahí tú ya vas identificando, ¿no? Cuáles son estas capacidades que faltan, ¿no? Entonces nos falta efectivamente apoyo en todos estos aspectos y poder llevarlos así de la mano para identificar estos mercados que son claves. Y hablando de políticas públicas mencionadas hace algunos minutos, ¿cuáles serían los principales cambios, las principales medidas que habría que tomar para ayudar a este sector a que salga adelante? Primero, yo aconsejaría que necesitamos mapearlos. Y para necesitar mapearlos, necesitamos atraerlos sin asustarlos con que si te formalizas, al día siguiente se te está ya acogotando con impuestos y con otros costos, digamos, ¿no? Para pagar beneficios sociales y demás. Necesitamos mapearlos, necesitamos saber identificar a través de datos, ¿no? Cómo interactúan, quiénes son, describirlos, saber sus características y a partir de ahí hacer políticas públicas especializadas, digamos, para apoyo. Y un aspecto que es súper importante, yo siempre lo digo, ¿no? Necesitamos incentivar, ¿no? A que surjan empresas, ¿no? Cuando tenemos un aparato estatal que acogota con mucho impuesto, con mucha carga, es como que la antítesis a lo que es crear empresa, ¿no? Existen lugares como en Europa, como en Alemania, por ejemplo, que si yo quiero poner un emprendimiento, tengo una startup, me dan la facilidad, primero en el trámite. Es un trámite que dura de 3 a 4 días como máximo para abrir la empresa, para empezar. Segundo, tengo una excepción de impuestos de al menos 2 años. 3 a 4 meses. Exactamente. En Bolivia se vuelve un calvario, ¿no? O sea, el abrir una empresa es
abrir la constitución de la empresa, ¿no? La formación y todo. O sea, son cosas que desaniman en el camino, ¿no? Entonces deberíamos pensar en políticas públicas donde todo sea más fácil, ¿no? Que el trámite sea más fácil. Y para eso es súper importante esta coordinación de políticas entre el sector nacional, los gobiernos subnacionales. Y yo siempre digo, el ecosistema no consta de 4 patas, ¿no? Uno que es todo lo que es el sector gobiernos, ¿no? Nacionales, subnacionales. Otro que es la academia. La academia también aquí es un papel súper importante, porque de la academia surgen los emprendimientos, ¿no? Este semillero que necesitamos. Hay tantas tesis que se desarrollan, qué maravilla sería que esas tesis tuvieran un fin, ¿no? Y luego tenemos el otro sector que es el empresarial, ¿no? El empresariado tiene que empezar también a generar y a demandar innovación. Si ellos generan esta demanda de innovación, entonces estas startups, ¿no? Estos emprendimientos, estos micro y pequeños empresarios van a ver que ahí se está demandando y van a empezar a proveer ya sea servicios o ya sea insumos, ¿no? Y el cuarto pilar, bueno, ya son los organismos, ¿no? Los organismos como fundaciones y de apoyo al sector, aceleradoras, ¿no? Incubadoras de empresas y todo eso. Entonces, son estos 4 sectores que tienen que relacionarse y trabajar de manera coordinada para impulsar todo esto. Corina, muchísimas gracias. Se nota no solo que conoces el tema, sino que además te gusta trabajar en ese tema. El dato de que 80% de los bolivianos trabajan en este sector ya nos muestra, su importancia, creo que la palabra queda corta, su enorme trascendencia para el futuro del país, el futuro de toda la sociedad boliviana. Muchas gracias y vamos a estar permanentemente tocando justamente este campo y esperamos poder conversar nuevamente en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Quizás no hay dato más contundente para mostrar la importancia de la microempresa, la pequeña y mediana empresa, que el que nos compartía la experta Corina Marión. 80% de los bolivianos trabajan en este sector. Son personas que han tenido que buscar una solución por sí mismas, trabajando por cuenta propia, muchas logrando ir creciendo poco a poco y generando trabajo para otras personas. Es verdad, generalmente lo hacen en el campo de la informalidad. Yo sobre eso pienso que son emprendedores, son pequeños empresarios que, si bien están en la informalidad, lo hacen para poder huir de toda esa casi persecución, podríamos decir, de extorsiones, chantajes, multas y excesivos impuestos y costos que se le impone desde la burocracia estatal. Si un 80% de los bolivianos trabajan en ello, no debiera haber quizás política económica más importante que ayudarlos a crecer, ayudarlos a que al ir creciendo vayan formalizándose, pero hacerlo por la vía positiva, hacerlo por la vía de la eliminación de costos, de regulaciones excesivas, de impuestos onerosos. Hay que buscar cómo lograr que este sector siga creciendo, siga desarrollándose, porque estoy seguro que no habrá instrumento más efectivo para que el país pueda progresar, hoy que necesitamos tanto hablar de reactivación, que darle a este sector justamente los instrumentos de seguir generando esas oportunidades que tanto se necesitan, especialmente también en sectores vulnerables como jóvenes y mujeres. Obviamente eso es cambiando de mentalidad, eso es redireccionando los recursos que hoy se destinan a empresas públicas inviables y deficitarias para apoyar a bolivianos, a bolivianas que ya nos han demostrado en el día a día que pueden salir adelante y lo están haciendo con el mayor esfuerzo que realizan. Gracias por acompañarnos en este episodio digital mediante sus redes sociales y les solicito que siempre estén enviándonos sus comentarios, sus sugerencias mediante las redes para que sigamos mejorando el contenido de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.